Bendiga grandemente. La paz de Jesús esté en cada uno de sus corazones. En este momento queremos compartir una palabra especial con los amigos y hermanos que escuchan esta palabra que hemos de tener en este momento. Queremos orar. Señor, gracias te damos por la oportunidad de compartir su bendita palabra, que tu Espíritu Santo pueda tocar los corazones de las personas que han de escuchar. Que su Espíritu habla a nuestras mentes, habla a nuestros corazones, que podamos sentir la necesidad de ti, así como sentimos necesidad de respirar. Por Jesús, amén. Quiero compartir una reflexión de la palabra de Dios, hablando acerca de el origen del problema del pecado. Yo sé que muchas veces uno se pregunta, pero si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en este planeta, tanta injusticia, tanto sufrimiento? Pero quiero decirte que cuando Dios creó este mundo, no existía la muerte, no existía la depresión, no existía esa angustia que muchas veces agarra al ser humano y que casi lo lleva hasta la muerte. Nada de eso existía. Dios creó al ser humano perfecto, tanto por dentro como por fuera, pero tristemente el pecado creó una separación entre Dios y el hombre. Y esa separación llenó este mundo de maldad y pecado e iniquidad. Y tristemente hoy vivimos en un mundo contrario a lo que Dios creó. Cuando Dios creó este mundo dijo todo era bueno en gran manera. Ahora pareciera ser que todo es malo. Vemos tanto problema, tanta confusión por donde quiera que estamos hasta confundidos. Y a veces nos preguntamos ¿dónde está Dios? Y así que vamos a compartir lo que la palabra de Dios dice en el libro de Génesis. El capítulo 3, en el libro de los orígenes, que habla acerca de cómo fue que inició este problema del pecado en este planeta Tierra. Es importante nosotros recordar que el problema del pecado no empezó aquí en este planeta, viene desde el cielo este problema. Pero llegó un momento que fue trasladado a través de Adán y Eva a este mundo. Y tristemente Adán y Eva cayeron y como consecuencia de esto el pecado fue traspasado a todos los hijos de Adán y de una u otra manera estamos sufriendo la consecuencia maldita del pecado. Es la consecuencia más terrible y lo más tremendo es que de una u otra manera todos estamos enfermos e infectados de esta llaga, de esta lepra mortal que es el pecado. Y miren lo que la palabra de Dios dice aquí. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Y miren qué interesante lo que la palabra de Dios está diciendo. Dios creó este planeta Tierra, hermoso, bello, majestuoso. Algo sumamente esplendoroso lo que había aquí en este planeta Tierra. Y Dios creó una hermosa pareja llamado Adán y Eva. La colocó aquí en este mundo. Ellos lo tenían todo. Todo lo que el ser humano necesitaba para ser feliz lo tenía. Dios siempre se reserva algo para sí. Y aquí vemos que lo hizo en el Edén también. Dios le dice al hombre, Dios le dice a Eva, todo lo que ustedes tienen, ustedes pueden comer. Había millones de árboles, millones de frutas. Pero Dios solamente se reservó uno para sí. Miren, no coman de este árbol, porque el día que coman ciertamente van a morir, está diciéndole Dios a Adán y a Eva. Pero lo tenían todo allí. Así que la palabra de Dios dice aquí que llegó un momento cuando la serpiente o Satanás utilizó la serpiente como un medio para poder acercarse a Eva. Y se le acercó con una pregunta capciosa, una pregunta un poco para introducir duda en Eva. Y es interesante nosotros entender que cuando Satanás se le acerca a Eva está sola. Adán estaba, no sé, en otro lugar, pero no estaba junto con ella. Y le hace la pregunta la serpiente: ¿entonces Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol? Y miren cómo Satanás mezcla la verdad junto con la mentira. Pareciera ser que lo que Satanás está diciendo fue lo que Dios dijo. Si uno lo lee rápidamente así, podría pensar que fue eso. Entonces Dios ha dicho que no coman de ningún árbol. No, no fue eso lo que Dios ha dicho. Al contrario, Dios dijo que pueden comer de todos los árboles, menos de uno solo. Y Satanás se le acerca a Eva con una pregunta para producir duda, para producir un diálogo con ella. Y Eva empezó, podríamos decir, hacia tratar de defender a Dios
y a explicarle a Satanás que no fue eso lo que Dios había dicho. No, no es así como tú estás diciendo. Dios ha dicho que nosotros podemos comer de todos los árboles del huerto, menos de uno, y que si nosotros comemos de ese árbol, ciertamente vamos a morir. Satanás se le acercó a Eva y le dijo, es mentira, no van a morir. En otras palabras, Dios es un mentiroso, le está diciendo en su propia cara a Eva. Dios es mentiroso. Dios sabe que ustedes no van a morir. Es mentira lo que Dios ha dicho. Al contrario, si ustedes comen van a vivir. Tremendo, hermanos. Qué interesante esto. El único que le promete vida al hombre en el pecado es Satanás. El único que le promete la felicidad en el mal al ser humano es Satanás. Dios por un lado le dice a Eva, le dice a Adán, si comen mueren. Pero Satanás por el otro aparece en el otro lado diciendo, si comen vivirán para siempre. Y Adán y Eva estaban en medio de este enredo que Satanás está creando aquí. Dios ha dicho no coman. Satanás aparece por el otro lado diciéndole a Eva, si come va a vivir. Y le promete gloria, le promete poder a Eva con tal de que desobedezca a Dios. Y miren, la palabra lo dice aquí. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El único que le está prometiendo vida a Eva cuando Dios dice que va a haber muerte es Satanás. Dios dice si comen mueren, Satanás dice si comen vivirán, no morirán. Pero sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Así que Satanás le pone el deseo de grandeza, de gloria, en diosa a Eva. Le dice, si tú comes te va a convertir en una diosa, pruébalo y verás. No va a morir, es lo contrario de lo que Dios ha dicho. Te va a convertir en una mujer muy sabia, te convertirá en una diosa si logra probar de ese fruto. Está prometiendo todo lo contrario de lo que Dios ha dicho. ¿Y cuántos millones de seres humanos no son engañados hoy de la misma manera? Satanás le ofrece la gloria, poder, le ofrece vida en la desobediencia. Porque Satanás utiliza la mentira para engañar a la gente. Y he hablado con muchos jóvenes que han caído esclavos de la droga. Y he visto sus hogares deshechos, su vida acabada, su vida marchitada, enfermo, su vida totalmente destrozada. Y muchos de ellos me dicen a mí, ¿sabe? Que el primer poco de droga te lo regalan. Ellos te dicen, oye, pruébalo y tú te vas a sentir un superhombre. Prueba un poquito y verás lo que eso va a producir en ti. Pruébalo y verás. El primer poco es gratis, pero después que ya tú eres esclavo, me dicen ellos, tú debes comprar o buscar. Pero el primer poco hasta te lo regalan. Y así es que Satanás trabaja, pero no te dice la realidad. No te dice, mira, si tú caes en la droga, tu vida se va a acabar, tú vas a vivir una vida de miseria, te va a convertir en un esclavo. No, al principio lo que te ofrece vida, pruébalo y tú te vas a sentir un superhombre, te vas a sentir bien. Tú vas a sentir un placer y un gozo increíble dentro de ti. Pero oculta la verdadera realidad de las consecuencias que van a venir detrás de eso. Y así pasó con Eva. Satanás le promete gloria, le promete poder, le promete vida, le promete que se va a convertir en una diosa con tal de que ella desobedezca lo que Dios ha dicho. Y lo más triste de todo es que Eva le creyó a Satanás. Aún sabiendo ella lo que Dios había dicho, ella sabía. Lo que algunas personas dicen, no, que ella era inocente, ella sabía lo que hizo. Ella sabía tanto que hasta le explicó a Satanás lo que ya Dios había dicho. Ella solo explicó, Dios dijo que no podemos comer porque si comemos vamos a morir. Ella a sabiendas decidió creerle al enemigo. Ella lo tenía todo en el Edén. Ella fue intemperante, quería más de lo que ya Dios le había dado. Y hay millones de seres humanos fracasando, perdiendo su vida, su familia, todo. Porque quieren más de lo que el Señor ha dado. Y cuán interesante es lo que la palabra de Dios está diciendo. Y yo creo que debe llamarnos mucho la atención. Porque tristemente Eva fue entrampada por Satanás.
Satanás tristemente logró entrampar y Eva decidió creer al enemigo y tristemente rechazar el mensaje que Dios anteriormente había dicho. Y miren lo que la palabra de Dios sigue narrando aquí. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Así que Eva no se conformó con el simple hecho de ella comer y quedarse tranquila en lo que hizo, sino que se convirtió en tentadora. Inmediatamente comió, buscó a su esposo, lo sedujo, lo indujo a que comiera igual que ella también. La palabra de Dios presenta que tristemente también comió. Adán y Eva eran los representantes de este planeta Tierra. Cuando ellos desobedecieron, todo el mundo siguió la consecuencia terrible de la desobediencia de ambos. Porque ellos representaban este planeta. Estábamos representados toda la raza humana en ello allí. Y esa terrible consecuencia del pecado fue traspasada a toda la descendencia de Adán. Y hoy tristemente vivimos en un mundo lleno de maldad, pecado, donde continuamente la saeta de la muerte atraviesa el corazón de los seres queridos que amamos. Donde pareciera ser que no existe ya nada bueno de lo que Dios ha creado, sino que todo es malo en gran manera. Vemos el pecado, la iniquidad, la maldad, la violencia como predomina en toda la tierra. Pero al principio no fue así. Dios creó este mundo perfecto. No existía depresión, no existía angustia, no existía muerte, no existían cárceles, no había hospitales, nada de eso existía. Pero el pecado trajo sobre sí la consecuencia maldita de dolor y miseria en este mundo. Ese pecado de Adán y Eva abrió las compuertas de la desgracia, de la miseria en este planeta Tierra. Y es tremendo lo que la palabra de Dios está diciendo, porque quizá la ciencia puede explicar que el ser humano muere, pero quizá no puede explicar por qué el ser humano sufre. ¿Por qué el ser humano lo envuelve esa tristeza y ese dolor tan profundo en su corazón? ¿Por qué el ser humano cuando muere llora? ¿Por qué se siente tan vacío? Quizá la ciencia no puede explicar eso, pero la palabra de Dios sí tiene una explicación a todo esto. La palabra de Dios presenta claramente que después que Adán y Eva cayeron, se creó un vacío en el hombre. Un vacío que no puede ser llenado con mujeres, con fama, con dinero, con moda, con nada de eso. Es un vacío que está dentro del hombre. Y es un vacío que el Dios colocó dentro de él. Solo Dios cabe en ese vacío que el ser humano tiene. Nada que este mundo pueda darte puede llenar ese vacío. Y a veces nosotros confundimos ese vacío con tener dinero, con tener mujeres, con tener fama, con tener vehículos, con tener de todo en este mundo. Y a medida que vamos adquiriendo diferentes cosas en la vida, pensamos que el vacío se va a llenar, pero cada día sentimos una depresión más profunda. Decimos, después que yo tengo una casa, ya yo no necesito nada más. Pero después que tú tienes la casa, te sientes tan vacío como antes. Y dice, bueno, después que yo tenga 1 millón, yo con eso soy feliz. Pero consigo 1 millón, tienes 5 millones, 6 millones y sigue tan vacío como antes. Y quizás tú dices, yo con una mujer así sería el hombre más feliz. Consigue esa mujer, pero sigue tan vacío como antes. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede llenar el vacío del ser humano es Cristo. Nada en este mundo puede llenar ese vacío, porque es un vacío del tamaño de Dios. Y solo cuando Dios entra en ese espacio, en ese vacío que el ser humano tiene, puede solamente ser llenado. Ese vacío existencial tan profundo, tan grande que el ser humano tiene. Y es interesante nosotros entender lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. Nosotros necesitamos comprender, porque la palabra de Dios está diciendo que Adán y Eva tristemente cayeron en el pecado. Tristemente se creó una separación entre Dios y el hombre, no porque Dios haya creado esa separación, sino porque el pecado separó al hombre de Dios. El enemigo de la felicidad del hombre hizo un plan para que haya esa separación entre Dios y el ser humano. Y miren lo que dice aquí. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Tremendo. Un problema tan grande como esa terrible consecuencia del pecado que había pasado allí, Adán y Eva estaban planeando resolverlo con simple hoja de higuera. Eso es una locura. Tratar de resolver un problema tan grande con simple hoja de higuera. Y hay millones de seres humanos que están tratando de hacer lo mismo hoy. Tratando de resolver el problema del pecado con hojas de higuera.
O podríamos decir, tratando de resolver ese vacío existencial profundo que sienten con las cosas materiales, con las cosas vanas de este mundo. Pero ¿sabe? Nada puede llenar ese vacío existencial que se ha creado en el ser humano. El problema del pecado no puede ser solucionado por el hombre. Solo la sangre de Cristo puede solucionar el problema del pecado. Si hubiese visto solución para este problema, Jesús no muere en la cruz. Jesús tuvo que venir a morir para poder rescatar y salvar al hombre, porque el ser humano no tenía solución a este problema. Y Adán y Eva pensaban que podían solucionar un problema tan grande cosiendo hojas de higuera. Y miren lo que la palabra de Dios dice. Luego escucharon la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde tú estás? Es interesante lo que la palabra de Dios está diciendo, porque miren lo terrible que es el pecado. El pecado separó al hombre de Dios. El pecado produjo miedo en el hombre. Adán y Eva, cuando escuchaban que Dios se acercaba a hablar con ellos, iban inmediatamente con gozo a hablar con Dios. Pero después del pecado sienten miedo cuando escuchan la voz de Dios. Y no solamente sienten miedo, huyen de Dios. Hay millones de seres humanos que andan huyendo de Dios. Se están ocultando y la voz de Dios sigue llamando como llamaba Adán y a Eva. ¿Dónde tú estás? Llamaba el Señor. Adán y Eva pecaron, Adán y Eva se apartaron de Dios, Adán y Eva huyeron de Dios, se escondieron de Dios. Pero a pesar de todo eso, escuchamos la voz de Dios llamando al hombre. ¿Dónde tú estás? Dice el Señor. ¿Dónde tú estás? Llamaba el Señor a Adán, llamaba el Señor a Eva. ¿Dónde tú estás? ¿Y es que acaso el Señor no sabía de dónde Adán y Eva estaban? El Señor lo sabía. Pero Dios quiere que el ser humano sea sincero con Él, le exprese lo que siente, le exprese lo que ha hecho. Pero tristemente, Adán y Eva se esconden, huyen de Dios, pero vemos a Dios llamando al hombre. Y esto es interesante nosotros entender aquí, que quien toma la iniciativa de buscar al hombre no es el hombre, es Dios quien toma la iniciativa. El hombre huyó de Dios, pero Dios tomó la iniciativa de buscar al hombre. Y esto es algo interesante, porque los diferentes dioses que nosotros escuchamos que hay, el hombre hace todo tratando de conquistar a esos dioses. Pero lo más interesante del Dios de la Biblia es que Él hizo todo tratando de rescatar al hombre. Fue tan fuerte lo que hizo que mandó la joya más preciosa que Él tenía, fue su amado Hijo, para que tú y yo podamos tener vida en abundancia. El ser humano huyó de Dios, pero Él huye detrás del hombre tratando de salvarlo, de rescatarlo. Quien toma la iniciativa de buscar al hombre no es el hombre. El hombre toma la iniciativa para huir de Dios, para no acercarse a Él. Pero Dios empieza a llamar, ¿dónde tú estás? Es la pregunta que el Señor te hace en este momento, ¿dónde tú estás? Y el Señor llamaba a Adán, ¿dónde tú estás? Llamaba el Señor. Escuche lo que dice. Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. Adán le responde al Señor, Señor, yo escuché tu voz y tuve miedo y por eso me escondí. Y yo te pregunto hoy, Dios sigue llamando todavía, ¿dónde tú estás? Yo no sé si tú estás detrás de la depresión, si estás detrás de un vacío existencial profundo que está acabando con tu vida y sientes un vacío tan grande que nada te llena. Un vacío existencial o una ansiedad tan grande que te quita el sueño y te perturba. Y siente una inquietud dentro de ti que ni siquiera te deja dormir en paz. Pero el Señor te dice en esta noche, ¿dónde tú estás? Te dice el Señor. A Adán le dijeron, Señor, aquí estoy desnudo. Tuve miedo. Y yo creo que tú debes responderle al Señor, no importa en el lugar donde tú estás, respóndele desde ahí, Señor, aquí estoy. Si es detrás de la depresión, dile, estoy detrás de una depresión que me está matando. Si es detrás de una ansiedad que te perturba tanto que ni siquiera puedes dormir en paz, dile eso, Señor. Tengo una ansiedad que me consume, estoy desesperado. Me siento solo, Señor.
He huido de ti, pero en este momento respondo, aquí estoy, Señor, y cae postrado a los pies de Cristo, reconociendo que tú no puedes, pero que Él lo puede todo. Y dile especialmente lo que tú sientes. Si no puedes dormir, dile, Señor, yo ni siquiera puedo dormir, me siento mal. Siento un vacío tan profundo en mi corazón que no sé ni cómo explicarlo. Pero hoy yo entiendo que es la falta de Dios en mi vida. Es falta de Dios en mi corazón. Así que la palabra de Dios presenta lo que pasó aquí. Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí, dice Adán. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso ha comido del árbol del cual yo te mandé que no comiera? Dios hace una pregunta como que no sabe. Dios sabe todo lo que ha pasado. Lo que pasa es que a Dios le gusta que seamos sinceros. Si Dios te pregunta, hijo, ¿qué te pasa? Dios quiere que tú le digas, Señor, yo estoy aquí, mi vida está hecha a pedazos. Señor, si tú no me ayudas, yo me voy a morir. Señor, tengo una angustia que me está desgarrando. Eso es lo que Dios quiere, que seamos sinceros. Que vayamos a Él sin hipocresía, desnudo ante Él. Hablando y diciendo realmente lo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Desahogándonos con Él, hablando realmente lo que sentimos. Señor, aquí estoy con mi vida hecha a pedazos, destrozada. Mi vida ya ni siquiera tiene sentido. Cuando el Señor le pregunta a Adán, a Eva, ¿dónde tú estás? El Señor sabía dónde estaba. Cuando el Señor le pregunta a Adán qué fue lo que pasó, Dios sabía perfectamente lo que había pasado. Pero Dios quiere sinceridad con el hombre. Dios quiere que el hombre se exprese con sinceridad. Señor, aquí estoy, fallé. Yo sabía que no debía hacer, pero no hice caso a tu voz. Te fallé, Señor. Pero tristemente el espíritu de justificación propia empezó en los primeros padres y aparentemente ha sido traspasado a todos los hijos de Adán. Es raro que nosotros podamos reconocer nuestros problemas. Si tenemos problemas con la esposa, decimos el problema es la esposa, es ella el problema. Si un hogar se desmorona, decimos no, porque lo que pasa es que la mujer no había quien podía con esa mujer. Es raro que nosotros podamos decir, sí, yo fallé, yo necesito un cambio. Yo reconozco que estoy haciendo cosas que no están bien, necesito cambiar, necesito mejorar. ¿Cuántas cosas pudieran solucionarse si nosotros pudiéramos reconocer nuestros problemas? Y Dios se acerca a Adán con ese propósito. Pero Adán empieza con el espíritu de justificación propia. Muchos se están justificando también, así como Adán, sus males, sus problemas. Y miren lo que dice aquí. El Señor le dice, entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comiera? El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mira lo que Adán está haciendo. Adán no dice, Señor, mira, yo fallé. Él está diciendo, el problema fue la mujer que tú creaste. Está tratando de justificar lo que hizo, pero lo está justificando echándole la culpa a Eva y a Dios también. Le dice, la mujer que tú creaste es el problema, Señor. Fue ella que me dio y yo comí. Entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que ha hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Tremendo. Así que cada quien trataba de justificar este problema, echándole la culpa uno a otro. Pero sabes, quiero decirte en esta noche que lo más importante de todo esto es que Dios hizo un plan para salvar al ser humano. Este mundo cayó en el pecado, este mundo tristemente le dio la espalda a Dios, el ser humano abandonó a Dios. El ser humano escuchó los susurros del enemigo, del enemigo.